buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su asistencia a este importante evento organizado por la Escuela de Cartografía con la colaboración de los profesionales de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de la Universidad. Mi nombre es Leonardo Larenas, docente de la Escuela de Cartografía, y tengo el honor de moderar esta instancia que nos reúne en torno a la disciplina. Saludamos al decano de nuestra facultad, doctor Tomás Cárdenas Pincheira, al director del Centro de Vinculación con el Medio de nuestra facultad, señor Carlos Rojas Ríos, a la directora de la Escuela de Cartografía, doctora Marcela Salinas Torres, y a nuestros distinguidos expositores. También a nuestros docentes, estudiantes, titulados y a todos quienes nos acompañan en este día tan especial. Cordialmente agradecemos la presencia de quienes van a exponer en este evento, señora Fernanda Díaz Leiva y don Carlos Arias Valenzuela, quienes son de profesión cartógrafos y quienes darán a conocer parte de su experiencia a lo largo de su brillante trayectoria profesional. Por razones laborales, en esta ocasión no nos podrá acompañar el cartógrafo y magíster en geomática, don César Ocares Brantes. A continuación, dejo con ustedes al decano de la facultad, doctor Tomás Cárdenas, que nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, decano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido nuevamente por esta invitación de la dirección de la Escuela de Cartografía. Es para mí un agrado poder estar de nuevo, no solo por el hecho de acompañar, sino porque aquí también he aprendido muchísimo. Y en esta ocasión, evidentemente que seguiremos aprendiendo ya con las diferentes presentaciones que nos traen, ¿cierto?, nuestros invitados, ¿ya? Especialmente Fernanda Díaz y don Carlos Arias, quienes tienen amplia experiencia en su trabajo y ambos son egresados de nuestra Escuela de Cartografía, ¿ya? Para nosotros un orgullo de saber además que hay personas que están tan bien ubicados en el mercado. Agradecer, como decíamos, la invitación, agradecer a quienes han organizado esto, a su directora Marcela Salinas y a don Leonardo Larenas, agradecer también a la BTT en la persona de don Pablo y Tamara, que nos están siempre acompañando, ¿ya? Y evidentemente desearles una muy buena jornada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, decano. A continuación, entonces, iniciamos las exposiciones y desde ya les informamos que al final de las presentaciones vamos a dar lectura a las consultas que ustedes desean realizar a través de nuestro chat que está aquí al costado, ¿cierto? Y asimismo subiremos al chat el enlace para que puedan responder una encuesta de satisfacción sobre este evento al final de esta actividad. Desde ya les agradecemos por su participación. A continuación, escucharemos al señor Carlos Arias Valenzuela, quien es cartógrafo de la Universidad Tecnológica Metropolitana y es posgraduado de Water Business Development de ADN AEDA España. No sé si lo dije bien, Carlos, ahí después nos va a confirmar. Además, cuenta con un MBA de la Universidad Federico Santa María y es diplomado en Geoinformación también por nuestra casa de estudio. Su carrera profesional la ha realizado en la industria sanitaria, específicamente la expansión comercial de los servicios sanitarios B2C y B2B con instituciones públicas e industria inmobiliaria. Actualmente es subgerente de expansión comercial en Aguas Andinas, a cargo del ciclo completo de nuevos clientes y ampliación de la concesión. Sus funciones, principalmente en el cargo, se basan en dirigir y controlar el ciclo integral de incorporación de nuevos clientes hasta su primera facturación. La atención preferente del cliente urbanizador y del Serviu. La participación activa en las áreas de expansión de la compañía, con la finalidad de maximizar la rentabilidad de las inversiones. Y también desarrollar oportunidades de negocio en el ámbito de acción. Además, Carlos es jefe de Sistemas de Información Geográfica y Topografía, cargo en el cual se preocupa de diseñar, impulsar aplicaciones, operar y mantener la totalidad del Sistema de Información Geográfica corporativo, incluyendo las labores de recogida e introducción de datos y la función de realizar trabajos topográficos de la compañía, dando servicio al resto de usuarios de la misma. Entre sus actividades profesionales y a lo largo de su vasta trayectoria, se destaca la jefatura en el soporte informático y la implementación de un SIC en la Universidad de Chile.
la jefatura de la implementación y explotación de un SIG para la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la coordinación de un SIG para aguas andinas desde los años 90. Posteriormente, en esa misma empresa tuvo el cargo de control de calidad de proyectos de confección de la base de datos espaciales de Sistema de Información Geográfica, la definición y la formación de equipo de actualización del SIG, y además de la participación del proyecto de implementación del SIG corporativo. Por otra parte, es experto en diversos software y además ha complementado su saber con numerosos cursos de perfeccionamiento en la materia tecnológica. En cuanto a su trayectoria como docente universitario, Carlos también fue académico de jornada parcial de la Escuela de Cartografía en el área de SIG entre los años 2008 y 2010, y desde 2016 a la fecha es docente de jornada parcial del Magíster del Agua en la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, a continuación, dejamos a Carlos para su presentación. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Leonardo. Un saludo cordial a todos los representantes de la universidad y a todos los colegas, a todas y a todos. Muy buena la introducción, Leonardo. Me dejaste poco que decir en la lámina que sigue, pero vamos a complementar un poquito más. Efectivamente, egreso de la universidad, digamos. Este espacio es muy agradable porque es como hablar de uno mismo 45 minutos, ¿no? Hace mucho rato que ni en la casa ni en el trabajo se me da este espacio y que muy buena la invitación, así que desde ya, Marcela, te agradezco mucho. Fuera de bromas, partimos el año 92, egresándonos, ¿verdad? Con una práctica que yo creo que marcó una diferencia importante en mi trayectoria. En el año 93, RTZ Mining and Exploration, una empresa full minería, con una serie de vertientes, pero básicamente enfocado en el oro, ¿vale? Se me generaron en esos momentos el desarrollo asociado a las imágenes satelitales, era materia de muy pocos países que tenían la capacidad y los recursos para hacer uso de estas herramientas, que estaban todavía muy en laboratorio o muy de departamentos de medio ambiente en países, digamos, desarrollados. Bueno, esta empresa vino a Chile con un proyecto, estuvo 4 años y sacó imágenes Landsat con resolución de 50 metros, si mal no recuerdo, es la memoria no me falla, han pasado como 30 años ya, en donde se barrió toda la cordillera de los Andes, completa, la parte chilena y siguiendo para el norte hasta llegar a Venezuela. Y acá en Chile se montó el laboratorio en donde tenían todo el instrumental, en ese minuto software ERDAS y software Arquinfo, ¿cierto? Muy conocido por ustedes, en donde la tecnología del momento para los respaldos, los discos duros no existían, ¿cierto? Eran todas cintas. Por decirlo de una manera, el computador era la mitad del piso y la otra mitad era para las personas. Es decir, todo el procesamiento de imágenes que se hizo ahí y todos los sistemas que habían para el proyecto que tenía esta empresa norteamericana montada en Chile, era de un nivel de tecnología que en ese momento en el país no estaba implementado, ¿vale? A nivel experimental, habían algunas universidades, como la Universidad de Chile, como la Universidad Católica, que tenían algunos departamentos en donde estaban partiendo con el uso de estas herramientas, pero todavía no había ningún proyecto chileno que estuviera muy fuerte en eso. Por lo tanto, para mí y para mi colega en ese minuto, no sé si estará por acá, Ignacio Bascuñán, con el que hicimos la práctica juntos ahí, con el colega Juan Lecaros, que era el egresado al menos unos 3 o 4 años antes que nosotros, que estaba ahí cumpliendo funciones. Fue una experiencia realmente enriquecedora de pasar por ahí, fue conocer lo último en tecnología de software, hardware, unos plotters que nunca más en mi vida me tocó encontrarlos, imprimían casi como una fotografía, sale hoy día de una máquina
una máquina de fotografía tradicional, una calidad de equipamiento que realmente era de otro nivel. Lamentablemente sirvió solo para ver qué tan lejos estábamos del primer mundo, porque ese tipo de equipamiento no lo vi nunca más, hasta 10 o 15 años después, digamos, cuando se empezó a implementar en el país. Esa fue la práctica. En el 94 me invitan a trabajar en un proyecto con un ex profesor, Roberto Isaurieta, a un proyecto en donde se quería montar un sistema de información geográfico para el Centro de Estudios de Isla de Pascua que tenía la Universidad de Chile. Entiendo que todavía eso está funcionando. Se tenían un montón de fotografías ahí, varias piezas llenas de fotografía y no sabían qué hacer con él. En 94 estaban las primeras versiones de la View. No sé si ustedes conocieron la View 1.0, muchos no deben saber de qué estoy hablando, pero era una maravilla para todos los que en ese minuto éramos usuarios de herramientas SIG, en donde todo era sin tecnología Windows, sino que eran herramientas con comando. Usar por primera vez ese tipo de herramientas y orientado a sistemas de información geográfico, la verdad que fue espectacular. Así que el año 94-95 estuvimos armando un primer sistema que en algún momento me tocó ir a presentarlo en la Isla de Pascua, en un congreso de antropología, muy entretenido, digamos, ver que a pesar de que era tecnología que no era de última generación, marcamos una diferencia con una serie de otros centros de estudio antropológico de países desarrollados. Así que la verdad que fue una experiencia muy entretenida. Los próximos pasos los voy a explicar más en detalle, simplemente voy a explicar de qué se trataron las funciones que cumplí ahí. Hacia el año 96 me invitan a trabajar en la misma Universidad de Chile en un proyecto del gobierno regional, que en ese minuto se bautizó como OTAS. Entiendo que todavía está el colega ahí, Roberto Oliva, a cargo del proyecto y han pasado varios cartógrafos por ese proyecto. En el OTAS, básicamente, su sigla Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable, eran la época cuando parte fuerte en Chile todo el tema ambiental desde el punto de vista institucional. O sea, el gobierno regional toma cartas fuertes en esto y CONAMA, que es lo que dice el 97, también empieza a meterse fuerte. Entonces el OTAS fue un primer apronte a poder tener una base de datos espaciales de todas las multivariables que había que tener en cuenta al momento de pensar desde el punto de vista del medio ambiente. En ese minuto nadie se preocupaba todos eran sistemas departamentales, es decir, estaba la CONAF con el suyo, estaba por otro lado, bueno, CIREN tenía información relevante con respecto a suelos, que estaban las universidades con sus propios datos, estaba por ahí la CONAMA con todo lo que estaba haciendo por aire en ese minuto, o sea, toda la información estaba dispersa, y toda esa información desde el punto de vista legal era información que era, bueno, del Estado, ¿cierto? Y por lo tanto no había ninguna restricción legal como poder consolidarla en un solo sistema y poder hacer estos análisis geoespaciales que ofrecían las herramientas del sistema de información geográfico con mucha potencia ya en esa época. Entonces trabajamos ahí un proyecto en donde se armó un equipo multidisciplinario, donde me tocó estar a cargo a mí del laboratorio de SIG que armamos, que éramos básicamente 3 personas, y los otros 30 o 40 participantes eran académicos de la Universidad de Chile, a cargo de su especialidad, ¿cierto? A cargo de cada una de las temáticas que estaban involucradas en este proyecto. El 97, esto fue escala 100.000. El 97 me invitan a la CONAMA a hacer lo mismo, pero a una escala mayor, ¿cierto? Nos fuimos a escala 50.000, con mucho más detalle, y ya incluimos otros elementos más urbanísticos al proyecto,
y generamos las bases para el primer sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, cuando llegaban los proyectos de evaluación de impacto ambiental, se metían a esta base de datos y ya de una mirada muy rápida era posible ver en ese momento, bueno, qué impacto tenía, digamos, en todo esto, en todas estas temáticas ambientales, digamos, tan relevantes. Que hasta esa fecha no era posible hacer con esta rapidez que se lograba. Ya voy a hablar un poquito más extenso en eso. Y del 98 en adelante, ahora, quiero decir que entre el 96, lo ordené de esta manera, entre el 96, 97 y 98, la verdad es que yo trabajaba en las tres partes. O sea, estaba en el OTAS, estaba en la CONAMA y estaba en Aguas Andinas, ¿vale? La billetera estaba bien contenta en ese momento. Y el 98 me ofrecen pasar a hacerme cargo de un proyecto en Aguas Andinas, EMOS en ese minuto, ¿no es verdad? Y con lo cual, digamos, era bastante atractivo porque habían recursos para hacer un proyecto de SIC específico para temas de agua. Y obviamente me pareció muy interesante en ese minuto y tomé la decisión de incorporarme a este equipo. Fueron difíciles los primeros años porque cuando estábamos partiendo el 98 teníamos recursos asignados, teníamos un proyecto bien interesante por desarrollar y se vende la empresa, se privatiza y claro, tuvimos que esperar ahí porque el año 99 la empresa hizo prácticamente nada porque obviamente ya se había vendido, había un nuevo dueño, por lo tanto había que esperar, bueno, qué proyecto y qué iniciativas traían estos nuevos dueños. Afortunadamente para los que éramos más jóvenes en ese minuto, todo lo que vino después fue bastante interesante porque había un lineamiento claro desde España, ¿no es verdad? Que ya tenían un nivel tecnológico a nivel de usuario superior al nuestro, por implementar tecnología. Y entonces el SIG fue una de las herramientas fundamentales. Entonces todos los que estábamos trabajando ahí fuimos parte de un proyecto que partió el 2000 y terminó el 2001, que fue la primera implementación del sistema de información geográfica. Y ya voy a hablar de todo lo que hicimos ahí. Solo para entregar algunos detalles un poquito mayor del proyecto GOTAS, ¿cierto? En ese minuto, año 96, esto de los sistemas web y todo lo que hoy día conocen, sobre todo los que están estudiando, que ya entran en el mundo de la cartografía desde un sistema de información geográfico web. En nuestra época era todo local, había que andar con CDs, había que andar con discos duros, y todos los sistemas que se armaban eran locales. Entonces, esto fue lo que logramos armar con la tecnología del momento. Cuando digo Arquinfo PC, algunos se acordarán que está el Arquinfo PC y el Arquinfo Workstation, ¿no es verdad? Había una diferencia abismal entre esas dos tecnologías, así que este era el más básico. Con Plotter en ese minuto, imprimir mucho plano era lo más relevante del proyecto, es decir, como pueden ver acá, todo lo que generamos a nivel de la base de datos, que como digo, partimos con el IGM 100.000 a nivel de plano urbano, el rutero, agua, la topografía, bueno, toda la toponimia, etcétera, todos los elementos básicos de la carta IGM, se usaron como base. En ese minuto el IGM ya disponía de información digital que le compramos, y otra la digitalizamos de las propias cartas de la escala 1/100.000, y lo fuimos complementando con la información que tenían los distintos departamentos de la Universidad de Chile para temas de agua, aire lo tenía la CONAMA, vegetación también lo tenía la Universidad de Chile, suelos, clima, flora y fauna, solo por poner algunos, porque la verdad es que eran como 12 temáticas diferentes que se fueron estudiando, y obviamente toda esa información quedó en el sistema de información geográfica. Y eso en ese minuto, hoy día, un trabajo como este termina con una publicación web, en el GIS Online o en alguna otra plataforma, Google, qué sé yo, y todo el mundo puede verla, y es fácil que rápidamente, si esto es de interés, llegas a los 100.000, 200.000, 300.000 visualizaciones,
pero en ese minuto era muy local, o sea, se crearon 50 informes impresos con los respectivos planos. En cada set de planos eran alrededor de 30 planos, habían 2 o 3 por cada uno de los estudios. Obviamente una cartografía de síntesis era lo más relevante del proyecto. Y esto, en ese momento, desde el punto digital, a nivel de respaldo, se llevó a CDs, ¿vale? Entonces se entregaron a los distintos departamentos involucrados de las distintas instituciones, eh, se entregaron CDs con los informes y con todos los planos que se generaron, ¿vale? Eso en la época también se hacía mucho con mesas digitalizadoras, que hoy día yo no sé si eso existe en alguna parte, pero era muy común que todos los departamentos de Sistema de Información Geográfico que había en esa época, año 96, ¿cierto? Eh, la información se traspasaba a formato vectorial a través de mesas digitalizadoras, que para los que no saben, era una mesa que tenía ahí una celda de imanes, qué sé yo, y un estilo de mouse en donde uno pegaba en esa mesa la información en papel que quería vectorizar, iba con el mouse haciendo puntito por puntito cada uno de los elementos y podía estar ahí días enteros trasladando esa información. A los que nos tocó en algún momento una carta IGM, pasarla a formato GIS, te demorabas como 2 semanas. Y los mejores se demoraban un poquito menos, pero era una cosa de locos. Hoy día, no sé si alguno de los alumnos que están escuchando ha gastado tanto tiempo en alguna actividad como esa. Pero los datos en ese minuto existían en papel y llevarlos a estos sistemas, a los que nos tocó, la verdad que fue una tarea bien ardua. Por lo tanto, las mesas digitalizadoras eran parte de eso. Así que eso fue la experiencia con el OTAS, ¿vale? Al año siguiente, por ahí, ¿cierto? Me invitan a trabajar en este proyecto en la CONAMA, como les decía, en ese minuto no era ministerio la CONAMA, era la Comisión Nacional del Medio Ambiente y estaba distribuida con repartición regional. Entonces estaba la CONAMA RM y la CONAMA Central acá en Santiago. Entonces nosotros trabajamos básicamente con la CONAMA RM, trabajando solamente la región metropolitana. Y fue muy parecido a Lotas, pero a una escala mayor, en donde tuvimos que conseguir una serie de otros antecedentes adicionales. Y lo fuerte que tenían como información, en ese minuto, una inversión entre japonesa, alemana y otros países desarrollados, estaban invirtiendo fuerte en Chile por el tema de la contaminación ambiental. Teníamos una contaminación de locos. Hoy día cuando ponen alerta, digamos, que no se puede salir con los vehículos por contaminación, es una cuestión que no es lo que nos tocó vivir a nosotros. O sea, nosotros nos tocó salir a la calle parecían días con neblina, y en realidad era smog. Entonces, fuerte la inversión en eso, y claro, ellos habían generado una base de datos potentes con el tema contaminación ambiental, contaminación del aire. Entonces toda esa información se vació a esta plataforma, más todos los otros elementos que he dicho, en la IGM completa, y con eso se armó esta primera versión del sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde cada proyecto que llegaba se georreferenciaba, ¿no es verdad?, a través de mesa digitalizadora, y se cruzaba espacialmente con todos estos niveles de información, de modo tal de poder tener un primer approach, una primera visión, digamos, de qué es lo que intervenía este proyecto, ¿cierto? Lo cruzabas con vegetación, sabías qué tipo de vegetación estabas afectando. Obviamente después, en un análisis más profundo, se le ponían algunas condicionantes de distanciamiento a las urbes, bueno, dependía del tipo de proyecto. Entonces, esas fueron las bases por el primer sistema que armamos, y quedó funcionando, digamos, cuando me invitan a trabajar a EMOS en ese minuto. En ese momento, como les digo, todavía no era posible compartir información en la web, por lo tanto, también se distribuyó a través de CD y una serie de cartografías o planos de síntesis
a través en ese minuto también en formatos digitales, básicamente imágenes. Ya el 96 habíamos partido nosotros, pero el 98 pasó a formar parte de la empresa. El 96 se arma en EMOS, en ese minuto, un proyecto ya serio de partir con un sistema de información teórica. En Chile, yo diría que partieron, las empresas de servicio partieron más o menos todas juntas, entre la CTC, la compañía de teléfono, en ese minuto, ¿cierto? Hoy Movistar, Telefónica, EMOS, yo diría que esas dos acá en la región metropolitana, y estaban metidos fuerte los forestales también. Para los forestales el SIG agregaba mucho valor, entonces ellos partieron implementándolo también de manera muy, muy temprana de uso comercial. Y en ese momento, más o menos el 96, la empresa tiene que tomar una decisión entre si hace su propia base de datos, como plano base, me refiero, o adquiere una de mercado. Ojo con eso, también era una materia, era una decisión compleja que hoy día, la verdad, es muy simple de tomar. O sea, hoy día básicamente uno ve con quién genera contrato, digamos, para tener de base, pero en esa época, o a veces ni tiene ni que pensarlo, o sea, las plataformas que uno adquiere ya lo traen. Pero en esa época era un tema, o sea, en el fondo nosotros teníamos las redes de agua potable, teníamos los clientes de agua potable, y obviamente necesitábamos montarnos sobre un plano. Entonces, y la empresa había hecho un vuelo propio, ¿cierto? Con el SAF en ese minuto, y, y ese vuelo estaba listo con toda la topografía de soporte para pasar a los procesos de fotogrametría tradicional, ¿cierto? Y con eso generar toda la planimetría que se requería para generar un plano urbano, que era básicamente la delimitación de las soleras, la delimitación de los edificios, áreas verdes, y bueno, y algunos otros pocos más elementos que permiten determinar o delimitar, digamos, lo que va a ser la planta urbana que se va a utilizar, sobre la cual emplazar la infraestructura que uno quiere, bueno, modelar y graficar. En este caso, la empresa tomó la decisión de comprar la cartografía de la CTC, que estaba a escala, se habla siempre de escala 1000, pero en realidad está entre la 1000 y la 2000, pero bastante útil para aplicaciones de estas características. Y esa cartografía base tenía los elementos que comento, es decir, la solera, y habían creado además un callejero. En ese minuto había muchas ideas de cómo implementar un callejero. Todas tenían su ventaja y desventaja. Yo la verdad que Google lo he visto fallar, o a mí, en mi experiencia, cuando he buscado una dirección, yo creo que no me ha fallado nunca en realidad. En, Nunca he buscado una dirección que Google no me la haya encontrado. Bueno, en ese tiempo era común que los límites de las alturas de calle, cosas por el estilo, no estuvieran completas o de alguna manera eh, la, la- la forma en la que estaba la nomenclatura que se le da a los municipios, de pronto generaba sectores en donde no era posible ubicar direcciones de manera fácil. Era de fácil interpretación humana, pero no era de fácil interpretación digital, y estos sistemas tenían muchas falencias al respecto. Pero bueno, con ese primer plano base, que desde el punto de vista cartográfico era bastante potente, era muy, muy preciso, tenía algunas dificultades que también hoy día son por reírse. En el fondo es que levantar un plano de esas características en un computador para poder visualizarlo, hacer un zoom, a veces había que esperar algunos minutos, digamos. Ni hablar de lo que había en el 93 cuando hice la práctica, que ahí todo era con Workstation. Para trabajar en GIS había que tener Workstation. Si tú lo tratabas de hacer desde un PC, era una cuestión de loco. O sea, tú hacías un zoom y tenías que esperar varios minutos para que te respondiera.
un geoprocesamiento complejo de cruzar bases de datos, una intersección, un junction, cosas de ese estilo, ese lo dejáis corriendo a las 5 de la tarde y te ibas para casa. Y el otro día llegáis a ver todo si te hay resultado. Y si te quedó mal, a las 5 de nuevo lo tiráis para el día siguiente. Esos eran los timings que habían. Y eso era una cuestión de una locura, porque era rápido, porque antes la alternativa era hacerlo a mano que era bastante más complejo, ¿no? Entonces, con todo eso, se armó ese primer SIG departamental, eh, pero faltaba información más relevante. En ese minuto se pudieron georreferenciar los clientes a través de, bueno, de georreferenciación clásica, a través de las alturas de calle que habían en el callejero. Pero faltaban las redes de agua potable y alcantarillado, que hasta ese momento estaban en planchetas en papel, ¿vale? Y eran unas planchetas que eran demasiado inteligentes, porque en el fondo tenían una doble escala. Tenían una escala macro para todo el callejero, pero duplicaron el espacio en las calles. O sea, eso lo llevaron a una escala diferente, una escala mayor, entonces se veía más detalle en las calles. Entonces, al final una combinación macro, escala 2000, o sea, 2000, perdón, pero en las calles estaban a escala 1000. Entonces eso planteó un desafío bastante importante desde el punto de vista de la digitalización, que se logró resolver en su momento, y con eso se licitaron la digitalización. Agua potable la hizo la Universidad de Chile, en ese momento me acuerdo, y Agua Servida lo hizo el CIREN, a través de licitaciones públicas, obviamente, y después proyectos de largo aliento. Estuvimos ahí un par de años con cada digitalización. Pero los resultados fueron muy buenos. O sea, terminados los proyectos, ya el año 2000 se pudo implementar ya un SIG corporativo. Ayudó la tecnología, año 2000 aparece, como no pasó nada con el año 2000, que se supone que los computadores iban a explotar y no sé qué más, pudimos seguir trabajando con los computadores y el año 2000 pudimos implementar nuestro primer sistema de información geográfico corporativo a nivel web, pero lo publicamos solamente a nivel interno, o sea, en la intranet de la empresa, y recién ahí, en el año 2000, todos los usuarios de la compañía pudieron visualizar las redes de agua potable y los clientes. Y ahí se abrió un espacio para todo tipo de ideas y aplicaciones, que fueron las que fuimos implementando adelante, que es lo que voy a mostrar. Hasta ese año, el 2000, yo era coordinador de la parte datos solamente. Estaba a cargo, digamos, de las digitalizaciones de agua potable y alcantarillado. Y manejaba en ese minuto un equipo de 2 personas, y en TI había otro equipo, y habían 2 sistemas de información geográfica. Había otro que tenía la parte de los clientes, y ese equipo también participó en esta integración con su especialización. Y el año 2000, cuando armamos el SIG corporativo, se arma un proyecto también multidisciplinario, básicamente gente de la industria sanitaria, gente obviamente de informática, y nosotros estábamos en ese minuto en el departamento de planificación, como sistema de información geográfico en una lógica más catastral. Y ese proyecto estuvimos hasta el 2002 más o menos, armando todo este SIG corporativo con una serie de otros elementos que le fuimos agregando. Por supuesto que dejamos usuarios avanzados, que eran, en ese minuto ustedes entenderán que ya armamos la primera geodatabase, hablando del año 2000, ya entrando un poquito en materia de los sistemas de información geográfico. Y ahí quedaron una serie de usuarios que eran los más expertos, con usuarios avanzados, que en ese minuto eran las licencias de Arquinfo, y parte de ellos eran los responsables de actualizar los datos, y otros tenían las capacidades de hacer geoprocesamientos avanzados con el GIS, utilizando la información que estaba en la geodatabase, o bases locales u otras bases de datos que pudieran conseguir. Y estaban los usuarios básicos, que eran los usuarios web de intranet, que ellos solo visualizaban la infraestructura.
y los clientes, obviamente. Pero nos faltaba la patita para terreno. Entonces, ¿qué hacíamos con el de terreno? Y el de terreno, que antiguamente tenía estas planchetas, que eran de papel, que le sacaban fotocopia una vez al año, y que le pegaban lo que llamaban ellos los parches. Entonces, había alguien que se preocupaba de todas las actualizaciones, las fotocopiaba, y le mandaba los parches a la gente los pegaba. ¿Ah? Estamos hablando como en el año 95, 97 nomás, pues. Todavía pasaban ese tipo de cosas acá. Y en el 2000 lo que hicimos fue crear un sistema en donde, sacando la información desde el GIS, creaba automáticamente un set de planos. Y ese set de planos, ya no me acuerdo si en ese minuto era en PDF o en qué formato, pero ese set de planos lo ploteaban cada una de las unidades y le pasaban copias a la gente de terreno para que los operarios tuvieran en sus vehículos estas copias de estos planos. Porque obviamente cuando alguien va a hacer un corte necesita saber dónde están las válvulas. Entonces, claro, había mucha gente que se sabía toda la información de memoria, no necesitaba planos, pero obviamente la gente nueva que ingresaba a operaciones le fue de mucha utilidad esta información, ¿vale? Y también en el año 2000 hicimos una integración entre estos dos sistemas. Juntamos el sistema operacional, donde estaban la red de agua potable y alcantarillado, con este sistema comercial, ¿ya? El 2003 ya pasa a explotación este sistema de información geográfico, y a mí me nombran jefe de una unidad que se crea, que es la unidad de Sistema de Información Geográfico, ¿no es verdad? Y ya quedo a cargo de un equipo de 7, 8 personas, con las cuales parte del equipo se dedicaba a actualizar los datos, básicamente la planimetría y la red de agua potable y alcantarillado. Y generamos algunas aplicaciones para la actualización de los clientes. Y el año 2003, nuestro siguiente paso fue, oye, esta cuestión se veía feo, las imágenes satelitales en ese minuto se veían espectaculares, ya estaban apareciendo resoluciones interesantes, y decidimos invertir en una ortofoto, ¿vale? Lo único que encontré de esa época fue esa imagen que logré poner ahí al medio, la que está ahí al medio, ¿vale? Que es esta, ¿ya? Esa ortofoto que mandamos a hacer se hizo con un sistema mixto entre digital y análogo. Es decir, se hizo un vuelo tradicional, con avión en ese minuto, no existía esta lógica de los drones, y ese vuelo georreferenciado, ¿cierto?, se hizo con un sistema LiDAR. Entonces, posteriormente, con toda esa información, se construyó la ortofoto y la pusimos como una de las capas dentro de nuestro sistema, ¿vale? Todo eso que hoy día yo digo y parece fome, en esa época era una cuestión ya de alto nivel, y fue un proyecto, la verdad, que muy, muy interesante, que estuvimos 3 o 4 años trabajando en él, y la verdad que cuando logramos ponerlo a disposición de todos los usuarios quedaron felices. Nos duró poco porque ya el 2007-2008, si mal no recuerdo, salió Google Maps. Cuando salió las primeras versiones del Google Maps, ya yo creo que a todos los que estamos acá nos hizo repensar mucho en el futuro. Claro, en ese minuto, para los cartógrafos, digamos, siempre el sistema de información geográfico ha sido una herramienta muy útil, pero hay elementos relevantes a tener en cuenta dentro de lo que es el desarrollo de una carrera en una compañía o en donde quieran desarrollarse porque entiendo que hay alumnos acá en el foro, que tiene que ver con, bueno, hasta dónde aporto en la compañía. Y en ese momento, todo lo que estábamos desarrollando tenía propósito súper concreto. O sea, si alguien lo quiere medir desde el punto de vista de la tecnología, tenía desafíos importantes desde el punto de vista tecnológico. Si uno lo quiere medir desde el punto de vista de rentabilidad de una empresa, todos estos proyectos eran rentables y agregaban valor a la compañía. Por lo tanto, era bien fácil determinar dónde invertir el tiempo. Pero cuando empiezan a cambiar las tecnologías de manera tan abrupta, esto se hace más complejo.
A ver, me salté muy rápido una etapa que es importante, que yo creo que es interesante para los que escuchan esta charla y son más jóvenes, digamos, entender. En el año entre el 99 y el 2000 hubo un salto tecnológico en los sistemas de información geográfico que fue brutal. Yo creo que ha sido, entre ese Google, yo creo que han sido los dos últimos saltos grandes que se han podido experimentar. En el del 2000, hasta ahí, todos los sistemas de información geográfico de la marca que ustedes quieran, en ese tiempo estaba, bueno, Esri, MicroStation, Smart World, había una serie de ocho, el IDRI, si me acuerdo, y otras marcas que estaban ahí desarrollándose. Todas eran con lenguaje propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que el software tenía su lenguaje de macros, ¿cierto? Para hacer aplicaciones que era exclusivo de ellos. Y lo otro, el motor de base de datos. Todos tenían su propio motor de base de datos. Por lo tanto, era bien difícil hacer que conversara una base de datos que era de Esri, por ejemplo, con una base de datos que fuera de MicroStation. Realmente no conversaba. Y otras marcas que se me guían, ¿eh? Pero habían varias plataformas en ese minuto que eran bien potentes. Entonces, claro, cuando tú te especializabas en una herramienta como Esri, que en Chile estaba posicionándose, bueno, como hoy, todavía está muy posicionada en prácticamente todas las instituciones donde hay sistemas de información geográfico, tú te especializabas también en un lenguaje de desarrollo. Y en el año 2000, el cambio tecnológico lo que generó era que las bases de datos iban a ser abiertas y los sistemas de lenguaje de programación también iban a ser abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te montabas un GIS y podías tener una base de datos en cualquier motor de base de datos. En ese minuto ya estaba potente Oracle, SQL Server, los Informix, no sé, que eran motores de base de datos, estaban hechos básicamente para cosas más de contabilidad. Y a esos motores se les dio la potencia espacial, agregando, digamos, eh, elementos de base de datos que permitían armar una base de datos espacial. Y con eso entonces tu sistema podía ir a buscar los datos a cualquier plataforma que fuera compatible de esa lógica. Pero dejaron compatibles las más grandes, por lo tanto se abrió mucho el espacio. Y también se abrió a los lenguajes de programación estándar. Entonces ya en ese minuto Arquinfo tenía el AML, que se llamaba, y el SML. Entonces, claro, los que éramos especialistas en eso, no necesariamente todos éramos informáticos, ¿no? Cartógrafos, y muchos otros colegas cartógrafos se especializaban en esto y estaban desarrollando muy buenos sistemas y estaban muy bien posicionados en la industria. Pero claro, este cambio, al abrir a un lenguaje de programación abierto, aparecieron oportunidades para los informáticos que eran expertos en programación. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y en el fondo, ¿qué era más complejo? ¿Enseñarle a un cartógrafo a programar o enseñarle a un programador a desarrollar elementos con base de datos espacial? Y es lo último, ¿ah? Claramente. O sea, para todos los informáticos resultó simple meterse a los sistemas de información geográfica, porque era la misma lógica de base de datos. Lo único que tenían que meterse en la mente es que ahora está la opción del espacio, ¿ah? Coordenadas, y con herramientas típicas de programación que eran posibles, digamos, de configurar, estudiar. Los manuales estaban muy claros, entonces era simple que se metiera. Sin embargo, cartógrafos especializados, digamos, en temas de análisis espacial o representación, ¿no es verdad? Meterse al mundo de la programación ya entraba con desventaja. Entonces se abrió ahí una brecha importante, pero que al final lo que provocó simplemente es que se aceleró el ritmo de la implementación de sistemas en instituciones que se estaban quedando atrás. Se inyectaron más lucas, aparecieron un montón de otros proyectos. Todas las empresas que tenían datos espaciales que utilizar empezaron a meterse y por lo tanto se generó un cambio, pero que al final siguió dando espacio a los cartógrafos.
Ya entrado el 2004, ¿cierto? Volvemos a potenciar nuestra página de intranet. Ya estábamos lanzados a que todas las aplicaciones se usaban en intranet y bueno, desde esa perspectiva empezamos a desarrollar herramientas tanto para la intranet, para usuarios básicos, como herramientas para usuarios más avanzados. Los primeros buscadores de direcciones era una cuestión maravillosa, o sea, la gente antes de contar con esta herramienta tenía que saber dónde quería hacer un zoom en un sistema de información geográfica. Los primeros buscadores de direcciones, ruteros, que se implementaron fue una cuestión que ayudó mucho. Herramientas que tenían estas plataformas para dimensionar infraestructura, saber, por ejemplo, el área de influencia que tiene un estanque de agua potable, cuántos clientes afecta, qué clientes son esos clientes que están afectándose, si voy a hacer un corte, cuáles son las válvulas que tengo que cerrar, operar, qué clientes son los que tengo conectados. Eran cuestiones muy potentes para la época y que obviamente les fuimos sacando mucho provecho. Yo no sé cómo voy de tiempo. Vamos bien, Carlos. Sí. Bien, muchas gracias. Ya el 2005 les había dicho que el 2000 le habíamos implementado a la gente de terreno, le habíamos cambiado las fotocopias de los planos por una impresión de planos que salían del GIS, ¿no? El origen cambió, había una tecnología importante de por medio, sin embargo el fin era prácticamente el mismo para el que estaba en terreno, que en el fondo antes veía un papel y ahora ve también un papel, que podía ser más bonito, entre una y otra versión podían cambiar los colores, etcétera. Sin embargo, echaban de menos la plancheta que ellos antes estaban acostumbrados porque veían la infraestructura de mejor manera. La verdad es que en ese minuto, a los que estábamos a cargo de tecnología o plataformas como esta, la invitación a tomar en cuenta de manera real al usuario era algo que era bien teórico, ¿eh? Lo quiero decir. Nos concentramos mucho en la tecnología, en que el sistema funcione, en entenderlo nosotros, pero faltaba un pasito que hoy día es imperdonable que no se dé, que es que, bueno, hay que testearlo con los usuarios desde el día uno. El que lo va a ocupar, digamos, tiene mucho que decir aquí. Y claro, esas planchetas que los reemplazamos, en algunos casos se reemplazó, pero en otros seguían teniendo la copia antigua que no la quisieron botar. Descubrimos algunos viejitos que lo tenían con lápiz toda rayada, con las actualizaciones, lo hacían ellos mismos. Y bueno, fue complejo combatirlo hasta que implementamos esta tecnología. Aparecen estos tablets, que en ese minuto eran los únicos en realidad, no había estos tablets que hoy día uno compra, iPad y cosas por el estilo no existían. Y estos tablets eran básicamente un computador en modalidad tablet, en donde corrían todas las aplicaciones que habíamos desarrollado. Por lo tanto, partimos con unas primeras visualizaciones, a Reader, como pueden ver ahí ustedes, cosa de antaño, y estas herramientas sí que tuvieron aceptación. Eran de altísimo costo, eso sí, ¿eh? Esta máquina costaba más o menos lo mismo que la camioneta que andaban manejando. Entonces, se implementaron algunos equipos muy específicos donde tenían, digamos, una operación que era compleja y se requería, digamos, que tuvieran disponibilidad de esto. Con el tiempo, cuando esto empezó a bajar de costo, se fueron implementando otras herramientas y hoy día ya no es necesario. O sea, desde los teléfonos pueden acceder a estas herramientas y no tienen ningún problema. Pero esto fue un tema importante. En 2005 llegamos con el sistema al terreno. Ahí, claro, fuerte aporte, digamos, todos los colegas cartógrafos que fueron trabajando en el equipo con nosotros. No quiero nombrar a nadie para no dejar a nadie afuera, porque en realidad yo creo que en todo este proyecto, en todo esto que estoy contando, yo pienso que deben haber trabajado con nosotros unos 30 cartógrafos, entre algunos pasaron por algún proyecto muy corto, algunos hicieron la práctica solamente con nosotros, y hay otros colegas que lograron destacarse
y incluso cuando se dio la oportunidad pudimos contratarlos, y no necesariamente en el área de sistema de información geográfica. Fuimos logrando que se fueran posicionando en otras reparticiones de la empresa, y claro, por un lado ocupando su especialización como cartógrafo, pero también ingresando, digamos, a otros procesos que no eran tan de especialidad. Por lo tanto, podían entrar colegas ahí de cualquier especialidad, digamos, a tomar esos cargos. Eso, yo diría que en la empresa hoy día, bueno, algunos han ido también cambiando proyectos, pero deben haber unos 7, 8 colegas ahí en la empresa que pasaron también por estos proyectos. Eh, Esto partió antes, como el 2007, pero el 2010 yo creo que tuvo su boom. Esto en la época también fue súper potente. Hoy día lo miro y chuta, si hubiera vivido todo lo que hay hoy día, la verdad que no hubiéramos ahorrado mucho trabajo. Pero ¿qué hacía esto? Algo que hoy día lo hace cualquier teléfono. Eh, Podíamos saber exactamente dónde estaba cada camioneta de la empresa, con la capacidad, digamos, de atender roturas en las casas. O sea, el arranque de agua potable, la unión domiciliaria del alcantarillado se tapa, ¿cierto? Y nosotros ya teníamos un call center que tenía una herramienta muy potente para registrar estos requerimientos. Muy potente, cuando digo potente, es que era un sistema ya world class, ¿no es verdad? Con una base de datos muy ordenada, un modelo de datos muy integrable con el GIS, ya está integrado, ¿cierto? Por lo tanto, creamos una herramienta que lo que hacía es en línea, absolutamente en línea, georreferenciaba los reclamos y estaban georreferenciadas los vehículos. Por lo tanto, la oferta y la demanda de atención estaba georreferenciada. Entonces, agregamos una aplicación que lo que hacía era al móvil más cercano, le asignaba la tarea en el momento en que se desocupaba. Entonces, estaban ahí en espera todas las tareas y se iban asignando al móvil más cercano cuando se desocupaban. Obviamente había una lógica ahí de qué tarea llegó primero, y del tipo de tarea tienen distintos niveles de emergencia. Habían cosas que había que ir a atender de urgencia, y habían otras que pueden esperar horas y no pasa nada. Entonces, con este sistema, para los jefes de agua y los jefes de alcantarillado en ese minuto, tenían absolutamente control de quién estaban sus cuadrillas. Antes que esto, el jefe el día anterior tenía que hacer un listado de las tareas que le iba a asignar a cada cuadrilla, y en la mañana se las pasaba. Y bueno, no siempre alcanzaban a hacerlas todas, y bueno, y no quedaba más que confiar que habían ido a trabajar, porque podrían haber ido a cualquier otra parte y nadie se enteraba. Bueno, con esta herramienta se pudo en el fondo atender con mucha más precisión. Obviamente, si alguien necesita ausentarse por algún momento, tenía códigos para pedirle autorización al jefe. Si el jefe lo autorizaba, se apagaba acá el sistema, y pues, obviamente no se le asignaban tareas, tenía todo. Eh, y obviamente que además todo el registro para auditar. O sea, con esto tú el día de mañana podías estudiar dónde estaban tus fallas, cómo fue tu capacidad de atención, los tiempos de respuesta, etcétera. Así que fue muy potente. Esto nos tocó ir a exponerlo a España, a Francia, fuimos a Estados Unidos, estuvimos en varias partes con esto. A Francia no me tocó ir a mí, pero me mandaron una figurita de agradecimiento, así que le agradecimos mucho en su momento, pero fue un proyecto muy entretenido. Obviamente acá, cuando hablo de las aplicaciones, nosotros a esta altura, ya en año 2010, teníamos si bien yo era el jefe, yo tenía un acuerdo de servicio con TI, con informática, en donde teníamos un método de trabajo donde nosotros diseñábamos conceptualmente las herramientas que necesitábamos, y después armábamos equipos de trabajo con TI y la íbamos desarrollando. Obviamente ellos hacían toda la parte informática, la programación propiamente tal, y nosotros éramos el testeo y el implementador. Ahí teníamos distintas modalidades de trabajo. Con este proyecto hicimos cosas interesantes. Cuando ya lo teníamos bien armado, quizá hay alguien de los cartógrafos que están en el bio,
nos invitaron a compartir información hasta que llegó un momento en que nos dijeron, oye, ya sabes qué más, pongámonos de acuerdo y véndanos la herramienta, así que nos pusimos de acuerdo y le instalamos este SIG al río, y es lo que está implementado hasta ahora, aproximadamente 10 años, y bueno, ahora lo licitaron de nuevo y obviamente deben estar haciendo uno normalmente distinto, porque hoy día la industria ha cambiado y tiene herramientas muy potentes que ya no es necesario desarrollar, por lo tanto también es configurar de la mejor manera posible y ajustado a las necesidades locales lo que hoy día está desarrollado, que es mucho. Esto por ahí por el 2010. 2011 venía un poquito antes también haciendo cosas, de hecho hoy día hay una herramienta mucho más potente que esta que estoy mostrando acá, pero teníamos una problemática con el regulador. A las empresas sanitarias las regula la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y la Superintendencia se armó un modelo espacial, que se lo hizo un cartógrafo también, colega, Víctor Tapia, trabajó ahí con ellos y armaron una base de datos bien interesante. Obviamente nosotros, aprovechando los contactos, influimos harto para que el modelo fuera más parecido al nuestro, porque la industria todavía no había mucho, pero eh, colaboramos con la primera muestra y obviamente esa muestra le pusimos harto empeño en que fuera bien ordenada y con toda la documentación, de modo tal de que les sirviera, digamos, de base y la incorporaron. Sin embargo, obviamente, la creatividad de ellos nos llevó a hacer una serie de cambios que nos obligaron a nosotros a hacer modificaciones en nuestra base de datos. Y básicamente lo que busca la NBI, que en el fondo es la nueva base de infraestructura de la SIS, te exige que anualmente reportes la infraestructura de la SIS. Entonces, por un lado, estás reportando todas las inversiones, estás reportando todos los gastos en infraestructura, y por otro lado, estás reportando el SIG. Entonces, evidentemente, los primeros años, esta cuestión, sitúense por ahí por el 2005, el sistema de información geográfica andaba por su lado, y la gente de finanzas por otro lado, mandando básicamente la contabilidad, y por el otro lado el SIG. Entonces, estas dos cuestiones no conversaban. Entonces, pues la SIG decía, oye, a ver, cosas ridículas como, oye, en el SIG me estáis diciendo que hay 8 estanques nuevos, y en la base contable me estáis diciendo que hay 9. Entonces, estáis hablando de 2.000 millones de pesos para un estanque, entonces estáis hablando de una cuestión que no. Así con toda la infraestructura, con todos los niveles de información. Entonces, lo que hicimos acá fue integrar estos dos mundos, de modo tal de sacar un solo reporte. Y también, obviamente, lo que queda más práctico es el sistema de información geográfico, por todo además, la utilidad posterior para la operación que esto tiene, ¿vale? Tener acá y saber con precisión la antigüedad de la infraestructura, los proyectos de origen, y los análisis que uno puede hacer con eso, la verdad es que es una herramienta muy potente. Bueno, y además cumple con lo principal en ese minuto, que es responderle a la autoridad con la información en los niveles que ellos exigían. No hacerlo era también exponerse a multas importantes, ¿no? Uno de los Carlos, últimos, ¿sí? ¿cuánto de 5 minutos Sí, perfecto. alcanzas? Sí, alcanzo. Perfecto, gracias. Uno de los últimos módulos en los que me tocó participar, el módulo Problemas Masivos, que es básicamente bloquear el sistema comercial en donde llegan los reclamos de los clientes, bloquearlo por algún problema operativo. Entonces, nace del SIG el problema operativo, que es, por ejemplo, no sé, hay una rotura o un rebalse, ¿cierto? Entonces se marca el área, ya sea digital como está ahí, que en el fondo ese es un buffer a un cuartel de corta, o manualmente algún usuario puede identificar un sector, y eso inmediatamente se conectaba con el sistema comercial de clientes, ¿no es verdad? Y por lo tanto, si entraba una llamada de ese cliente, el mensaje le salía automático. Una cuestión bien potente, y hoy día se sigue ocupando. Bueno, toda esta experiencia llega un momento en que uno avanza en experiencia, para no decirlo de otra manera, y claro, se me asignan más responsabilidades dentro de la empresa. Hoy día que estoy a cargo del proceso completo de expansión comercial, básicamente una empresa sanitaria, son todas iguales, tiene obligaciones con respecto a los proyectos que se desarrollan. Todo lo que está dentro de su área de concesión hay que dar la factibilidad de servicio, o sea, las personas
presentan su proyecto y uno lo estudia, ¿no es verdad? Y emite una factibilidad, siempre tiene que ser favorable, y si no lo es, lo único que puede poner ahí es un plazo para solucionar algún problema técnico que esto puede tener. Después los usuarios presentan sus proyectos, hay que revisarlos, hay que hacerle las observaciones pertinentes y llega un momento en que hay que probarlos. Hay que conectarlos a la infraestructura, entonces ahí se abre una patita comercial, ahí es donde nos ponemos el gorrito de vendedor y vamos a tratar de que nos compren a nosotros la conexión de la agua potable, la conexión del alcantarillado. Hay un set de instaladores exteriores que lo pueden hacer. Ejecutamos la obra si nos contratan a nosotros y después se revisa el proyecto definitivo, como quedó, ¿cierto? Esto se cumple al dedillo para las inmobiliarias que andan construyendo edificios por la ciudad, donde, dicho sea de paso, la sanitaria no tiene ninguna manera de frenar eso, estamos absolutamente a la cola de eso. Se revisan los proyectos definitivos una vez que se construyó. Hay un tema ahí de aportes financieros reembolsables, que es parte de la ley sanitaria. Se enrolan los clientes, nuestro sistema de clientes, para que una vez que se activan los clientes, le empiecen a llegar las cuentas de agua potable, y se entrega un certificado que es casi de oro para las inmobiliarias, que es el certificado que acredita que el proyecto está bien construido desde el punto de vista sanitario y ya está conectado a la infraestructura sanitaria, agua y alcantarillado. Y posteriormente tenemos la obligación normativa también de tener todos esos archivos en un archivo técnico que los usuarios puedan conectar. Entonces, obviamente, como yo tengo esta malformación de la digitalización, estamos llevando todo esto a formato digital y en un muy poco tiempo más todos los usuarios van a poder consultar desde sus casas por esta información. Oye, me extendí un poco porque parece que hay un profesor que no va a poder presentar. Me pidieron que me alargara y yo soy todavía buen alumno, así que todavía hago caso, Marcela. Así que, oye, un placer haber compartido mi experiencia con ustedes y, bueno, si alguien tiene alguna consulta, ningún problema. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Excelente presentación. La verdad, fue una clase de sistemas, de la historia de los sistemas de información geográfica aplicados a una realidad chilena. Bien, muy, muy interesante. Te felicito de antemano. Y bueno, le quiero recordar también a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a leer y compartir al final de las presentaciones, ¿vale? Por honor al tiempo, entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación. Continúa Fernanda Díaz Leiva, quien también es de profesión cartógrafa de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con más de 10 años de experiencia, especializada en analizar, desarrollar y llevar a cabo proyectos en el área medioambiental. Ha sido jefa del área Sistema de Información Geográfica y coordinadora de proyectos en el Centro de Ecología Aplicada, planificando, administrando y ejecutando proyectos de análisis para diversas empresas mineras, en el monitoreo de flora y fauna, el estudio estacional de salares, monitoreo de vegetación asociada, también elaboración de líneas de base, estudio para adendas, monitoreo de condiciones hídricas, entre muchas otras actividades del área con ayuda de herramientas geomáticas. Además, para el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y también para gobiernos regionales. Por otra parte, ha trabajado en Coreal Desarrollos Tecnológicos S.p.A. como coordinadora y especialista de proyectos a cargo de planificar, ejecutar y monitorear los procesos en el ámbito de monitoreo automatizado de estructuras civiles, gestión y desarrollo de sistemas tecnológicos como en el estudio de georreferenciación y vuelos de dron, cuyos servicios fueron destinados a varias entidades públicas como el Serviu de Arica, el GORE de la región del Maule, la Municipalidad de Futaleufú y de Palena, en las cuales desarrolló proyectos de ciclovías y análisis del plan regulador respectivamente. La Dirección General de Aguas, evaluando la red hidrométrica, el Ministerio de Obras Públicas en el monitoreo de puentes, entre muchas otras actividades a nivel país. Asimismo, también ha desarrollado numerosos proyectos para empresas privadas en el ámbito nacional, y también ha trabajado para Jaime Illanes y Asociados a cargo del manejo de la información espacial para la cartera de clientes vigentes. Con esta larga trayectoria, ha decidido actualmente incursionar en otra área como estudiante de la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Andrés Bello. Así que con esta presentación
le damos la bienvenida a Fernanda y adelante. Muchas gracias por la introducción. Ya. Buenas tardes. Como ya me presentaron, soy cartógrafa, hace 10 años de experiencia, y les voy a contar un poquito de mi trayectoria laboral. Comenzando en el año 2010, hice mi práctica en la Comisión Nacional de Riego. Posterior a ese, trabajé en El Postino, una empresa encargada en el geomarketing, orientada para empresas de retail, en este caso Cencosud, haciendo proyectos para determinar estudios de mercado enfocado a clientes de ellos, y también algunos proyectos asociados a Aguas Andinas, buscando, monitoreando el sistema del robo de aguas a través de imágenes satelitales. Después, en el año 2012, entré al Centro de Ecología Aplicada, donde desempeñé mi carrera profesional. En esta consultora trabajé 4 años como especialista de SIG y casi cerca de 3 años como jefa de área. Me voy a enfocar en algunos proyectos que realizamos en esta consultora, principalmente enfocado a temas como público, ¿ya? Bueno, el Centro de Ecología Aplicada es una empresa consultora ambiental con más de 25 años de experiencia en temas ambientales, y su trayectoria lo ha posicionado como actor relevante en el diagnóstico de seguimiento y evaluación de sistemas ambientales y ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos a lo largo de Chile. Dentro de la cartera de clientes de esta empresa tenemos gran parte de mineras como Goldfish, Quebrada Blanca, Minera Escondida, Kíborax, Pelambre, Coyahuasi, algunos clientes de hidroeléctrica como Colbún Endesa, y hemos realizado proyectos públicos para gobiernos regionales, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Obras Públicas. En esta ocasión les voy a presentar un proyecto que trabajamos para el Ministerio de Obras Públicas, que corresponde al diagnóstico de la condición trófica de los cuerpos lacustres utilizando nuevas herramientas tecnológicas. Para este proyecto, el rol principal del cartógrafo se basó en la elaboración del proyecto completo, partiendo de la planificación de vuelo. Se me olvidó mencionar que el Centro de Ecología Aplicada, en su minuto, bueno, en esa fecha eran 2 empresas que tenían aviones y cámaras hiperespectrales. En ese tiempo era la Universidad Mayor y el Centro de Ecología Aplicada. Entonces, para este proyecto se ofreció realizar vuelos con la cámara hiperespectral y realizar como estudios de concentración de clorofila y sólido suspendido. Después de la instalación de equipos de la cámara, que esa corresponde a la que estamos ocupando, la puesta en marcha, donde se prueban el GPS, brújula, la cámara en sí. Esta es la operación de vuelo. Esta es nuestra plataforma aerotransportada, que en este caso es un avión Piper Navajo, que es el que tiene la empresa, y el procesamiento de imágenes hiperespectrales. Antes de realizar cualquier proyecto, porque como lo nombré anteriormente, hacemos trabajos para empresas privadas y públicas. Digo hacemos porque todavía yo sigo vinculada con ellos, soy consultora externa para procesamiento de imágenes hiperespectrales por mi experiencia, y es muy difícil encontrar a alguien que tenga ese manejo porque en realidad eran muy pocas las personas que tenían acceso a este producto. Antes de realizar la planificación de vuelo, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Vegetación, agua o la mezcla de ambas? ¿Dónde? ¿Costa, valle, altura, norte o sur? ¿Con qué resolución?
acá coloco avión, helicóptero presurizado, el dron todavía no lo vamos a nombrar en este caso, pero estas preguntas son súper importantes, ya que la mayoría de los proyectos donde yo trabajé eran salares altoandinos, y para ello había que considerar mucho el tema del horario, la estación del año, la altura de vuelo. Muchas veces tuvimos que ir con oxígeno porque el avión no era presurizado para que fuera más liviano, se sacó todo el sistema de presurización para poder realizar un vuelo satisfactorio. Para esto también se debe considerar el horario, como lo dije, y qué vamos a medir, el agua o vegetación. Si se fijan en ese gráfico, se muestra que si vamos a medir vegetación, debe ser en los rangos del cenit, y si es agua, debemos hacerlo en los rangos extremos, de la mañana o pasado las 12, para no provocar el efecto reflejo que provoca el agua. Paralelamente, el área SIG también trabajaba, aparte de realizar el vuelo, también realizamos trabajos de levantamiento de datos de terreno. En ambas fotos que se ven ahí, se ve el equipo de trabajo realizando una batimetría de una laguna altiplánica, en donde con un GPS geodésico debemos hacer un barrido en la laguna y hacer posteriormente un procesamiento y determinar la profundidad de esta. El otro levantamiento en terreno que realizamos es medición del espectrofluviómetro, que para este proyecto que estoy presentando ahora se realizó para medir la concentración de clorofila en el agua, y el cual nos permite después, posteriormente, analizar las firmas espectrales de la cámara hiperespectral. Acá tengo a un colega midiendo la reflectancia, la cual se hace paralelamente del vuelo, y esta nos permite posteriormente nivelar o recalcular las firmas espectrales para tener un resultado satisfactorio. Para el proyecto que nombré anteriormente, se tuvo que hacer un análisis de laboratorio para determinar los valores espectrales de cada concentración de clorofila y de sólido suspendido. Si se fijan, en la primera parte de la izquierda arriba se muestra que es el agua clara, y se le va añadiendo clorofila o sólido suspendido en su efecto, y se va calculando la firma espectral de todas las combinaciones. Después de haber realizado este vuelo, el procesamiento de la imagen se realiza con mucho tiempo, son imágenes muy pesadas, más o menos se demora entre una semana en procesar un sistema, más o menos, tanto en el postprocesamiento, todo va a depender del tamaño del sistema, y para llegar a un resultado como el que están viendo. En el proyecto se hizo una comparativa del resultado que entrega la cámara hiperespectral y el resultado que se entregan con imágenes gratuitas. En la parte de abajo se ven las Landsat, y claramente existe una diferencia entre la cámara hiperespectral versus la Landsat. Todos saben que la Landsat tiene resolución mucho más gruesa, y además es una multiespectral, ¿no? Entonces claramente no se pueden obtener muchos resultados de ella. El otro proyecto que voy a presentar se llama Diagnóstico y Gestión Ambiental Integrada de Humedales Altoandinos. Este es un estudio que corresponde a la definición de una estrategia que aborda la gestión ambiental público y privada de los humedales altoandinos, que implica el fortalecimiento de capacidades al interior del sistema público y la formulación de un sistema integrado de monitoreo ambiental, la creación de una única estructura institucional público-privada para la conservación y el uso sustentable de humedales. En este proyecto se analizaron cerca de 28 sistemas de agua en la región de Antofagasta,
y 30 sistemas de vegetación, los que se muestran en el mapa que se muestra al lado derecho. Nuestra participación como cartógrafo en esto se desarrolló desde el inicio hasta el término del proyecto, ya que todo el análisis se hizo con al menos 3 cartógrafos. Se trabajó en la sistematización de la información, la conceptualización y diagnóstico, el programa de seguimiento y el modelo institucional. Para este proyecto, rango de 10 años, estas imágenes satelitales se procesaron con la ayuda de un ingeniero informático, que se puede hacer un procesamiento mucho más rápido en comparación a hacerlo uno a uno, y después posteriormente nos pidió la ayuda para identificar los cuerpos de agua y la vegetación. Como nombré anteriormente, todos saben que la Landsat tiene una resolución muy gruesa y teníamos que aprender a discriminar hasta dónde llegaba la vegetación o hasta dónde llegaba el agua. En la región de Antofagasta existen muchos sistemas de agua que son someros, y hay que ser súper cuidadoso para ver hasta dónde se realiza el corte o no. Eso puede significar una sobrevaloración del cuerpo de agua, o en algunos casos se puede desaparecer el sistema. En este set de imágenes satelitales se hizo una recurrencia de las áreas, de las superficies de agua y vegetación, para determinar el comportamiento anual de estos sistemas. En la cartografía del lado izquierdo se muestra la recurrencia de la superficie de agua por sobre el 10% del tiempo, aplicando las medias móviles de intervalo de 10 años. Si se fijan, la cartografía que está en rojo, todo lo que está en rojo es lo que coincide el 100% de cuerpo de agua durante los 10 años. Y los colores que se acercan al verde es la recurrencia que tiene inferior al 75%. Esto nos ayuda a determinar cuánto fluctúa el cuerpo de agua durante el año y cómo se ha comportado desde hace 10 años. Y en la cartografía del lado derecho es el mismo sistema, pero se está evaluando la recurrencia de la vegetación. Todos tenemos claro que el calentamiento global está modificando estos sistemas que son súper delicados, y esto está provocando que en algunos casos se desaparezca la vegetación. Entonces es importante evaluar qué sistema está sufriendo más daño en relación al cambio. Luego de haber determinado este valor de recurrencia de los sistemas, se obtuvo un indicador de tendencia variable histórica. En la gráfica se muestra que durante los 10 años hubo un porcentaje a la baja del sistema, en este caso el Salar de Ascotán, y eso se replicó para todos los sistemas en estudio. Después de esto se realizó un indicador de variabilidad y se determinó la distribución geográfica de todos estos sistemas y ver las incidencias que tiene por su ubicación o por otros elementos que podrían estar presentes. Posterior a eso, se hizo una caracterización de humedales a partir de un análisis multicriterio y ponderación de sus amenazas. Como les dije anteriormente, en esta parte del proyecto se analizó la cercanía con comunidades indígenas, con pozos de extracciones de agua, con cercanías a mineras, con cercanía a sitios protegidos. Y esto determinó una tabla de priorización de humedales. Todo esto se hizo con análisis geográfico para determinar estos valores. Obteniendo estos resultados, la priorización de humedales, se hace un plan de manejo y monitoreo, que posteriormente ya lo analiza un ingeniero,
lo cual se presentó al ministerio para decir cuáles eran los criterios y escenarios que debería tener el gobierno en el caso de hacer un monitoreo de estos salares altoandinos. Posteriormente, del año 2010, trabajé en Ventos. Esta es una consultora que realiza batimetría. En esta empresa trabajé como apoyo y especialista para el proyecto PRAT. Si algunos no lo conocen, es el proyecto de la fibra óptica de GTD, que viene viajando desde América del Norte y va a cubrir 13 estaciones dentro de Chile para tener un mejor internet. En este proyecto, como les digo, se trabajó en una batimetría y en un levantamiento topográfico de dónde se van a ubicar estas estaciones de posicionamiento de fibra óptica. Y en el año 2019 llego a la empresa Coriel Desarrollos Tecnológicos, llego por un proyecto muy puntual y después me quedé trabajando ahí hasta el año 2021, hasta ahora. Uno de los proyectos en los que trabajé, y muy chiquitito, pero muy satisfactorio, es el estudio de emplazamiento de instalaciones de cultivo para generar propuestas de relocalización y concesión de sectores de la región de los lagos. En este proyecto, la iniciativa principal era regular todas las concesiones marinas, tanto de algas como ¿cómo se llama?, de moluscos. Y en esta se realizó una medición topográfica de todos estos cultivos que se ven en la foto del lado derecho de la región de los lagos. Esta información se le entregó a la Subpesca para realizar esta regularización con todos los concesionarios. Y el último gran proyecto en el que he trabajado es la evaluación de red hidrométrica para la unidad de glaciología y nieve. En este proyecto inicialmente se visitaron cerca de 23 de red hidrométrica de la DGA. Gráfico de la zona, una descripción del entorno. Bueno, como vieron en la foto anterior, este fue un proyecto en el que se trabajó desde Arica hasta la región de Aysén, visitando glaciares, glaciares a lo largo de Chile, la cual me entregó hermosas postales y un terreno muy lindo, en donde pude conocer distintos escenarios. Uno se roza con distintos profesionales. Aprender en terreno no es lo mismo que aprender en la oficina. Así que son terrenos que, o sea, son proyectos en los que yo he participado, generalmente conllevan mucho terreno. Y actualmente, como lo nombró Leonardo, entré a trabajar en la consultoría Jaime Millanes, continuando mi experiencia en medioambiental. Sin embargo, ya que mi experiencia ya había sido mucho terreno y un montón de experiencia que uno va adquiriendo. Dentro de todos estos terrenos, no me queda más que agradecer a mis colegas de los que fueron parte de mi desarrollo. En el Centro de Ecología Aplicada, que donde yo les dije fue mi desarrollo principal como profesional. El trabajo no lo hice sola. Hay cartógrafos muy destacados como Pedro Fuentes,
Sebastián Quiñones, que es mi socio para mis consultorías externas. Gracias a ellos podemos lograr involucrarnos completamente en proyectos desde el inicio a su fin. No somos solo el cartógrafo que elabora un mapita o un procesamiento cortito, sino al contrario, somos profesionales que tenemos capacidades de poder dar soluciones de otra perspectiva, como dentro de mi desarrollo. Así que chicos, no les queda más que especializarse, nunca parar de estudiar. Yo, aparte de haber estudiado cartografía, he hecho muchos cursos que me han ayudado a abrir un poquito más la mente, relacionarme con muchos profesionales de otra área, como biólogos, forestales, ingenieros civiles. Y claramente si opté por continuar una carrera como ingeniería civil industrial, no es por abandonar mi área, al contrario, es porque siento que es la única forma que uno puede llegar a ser considerado como un jefe de proyecto, mayor peso, pero en general hasta ahora yo puedo decir que mi experiencia sí nos considera mucho, somos muy buenos profesionales, somos muy damos soluciones de la nada, así que nada, tan autorreferente en presentación, pero sí decir que la cartografía me ha enseñado mucho en temas de conocer el país y conocer escenarios distintos. Fui más cortita que Carlos, porque en realidad mi experiencia es más cortita. No, Pero en un muchas par de años gracias. más, Sí, no, muchas gracias, cuando tenga 20 Fernanda. años, me voy a demorar un poquito más. Sí, no, muchas gracias, Fernanda, por tu presentación. Estuvo bastante buena, esas fotos estaban increíbles. Eso, una de las cosas que de repente comentamos con los estudiantes es que tenemos muchas, nuestra disciplina nos permite conocer lugares que quizás por turismo no iríamos, ¿cierto? Son lugares inhóspitos, lugares que nuestra profesión nos permite de alguna forma conocer todo el territorio nacional, ciertos lugares muy, muy bellos, y en ese sentido es un agradecimiento propio también a la disciplina. Así que comparto completamente todo lo que comentaba Fernanda. Bueno, aprovecho de comentarle a los asistentes si tienen alguna consulta, lo pueden hacer en el chat. Yo, mientras tanto, quiero hacer algunas acotaciones tanto a Carlos como a Fernanda. Como le comentaba a Carlos hace un ratito atrás, la presentación fue bastante buena y estaba me pareció como contar un poco la historia de cómo ha ido evolucionando los sistemas de información geográfico, pero desde una perspectiva aplicada, ¿cierto? En una realidad tan importante como el recurso del agua potable. En ese sentido, Carlos, me gustaría saber, no sé si lo nombraste con detalle, pero me gustaría saber en qué están ahora. Por ejemplo, ahora se habla mucho de IDES, ¿cierto? De interoperabilidad de datos, ¿cierto? Eso, me gustaría saber un poquito más sobre eso, en qué están actualmente ahora con todo este avance tecnológico que es bastante rápido en realidad. Sí, a ver, para serte franco, las empresas privadas, digamos, eh, de pronto estamos presionados, digamos, por otros factores más allá de las tecnologías mismas. Con esto lo que quiero decir es que hoy día estamos 100% abocados a lo que son los clientes. Como empresa no vengo a mostrar ninguna novedad. Todo lo que está pasando en el país, digamos, desde el punto de vista del análisis de la constitución actual y la futura que se quiere desarrollar, las empresas sanitarias y la forma de modelo de negocio que hoy día tenemos es algo que ha estado en cuestionamiento. La buena noticia para nosotros es que eso ha ido flotando y lo último que sabemos es que está decantando en algo bastante positivo. Entonces todos estos temas tecnológicos están un poquitito detenidos. Además, ¿qué pasa? Que con los desarrollos de estas tecnologías, como el ciclo de vida, cualquier cosa, ¿cierto? Llega un momento en que se estanca.
porque ya has abordado mucho. Entonces, cuesta sostenerlo y te hace repensar, bueno, de todo esto que hay, qué es lo que realmente es útil, cuántos usuarios tiene, qué valor agrega y en qué destinamos el tiempo, porque no es infinito, ¿cierto?, para ver en el futuro qué vamos desarrollando. El tema de las IDE, claro, tampoco es tan nuevo, pero para nosotros, digamos, a nivel de toda esa lógica, la verdad que como modelo de datos no fue necesario transformarlo, ¿vale? Dado que nuestra información no se comparte. Te fijas que yo siempre hablé de intranet, usuario interno. Aguas Andinas y las empresas de servicio en general tienen ciertas restricciones con la información. Yo no puedo, por ejemplo, publicar los clientes. ¿Ah? Que rico sería para todo el mundo saber dónde están todos los clientes de agua, qué sé yo, y los consumos, y las calidades de las aguas, las presiones, etcétera. Nada de esa información es publicable, porque mal usada genera, la verdad, es que mucho problema a los usuarios, ¿vale? Puede ser muy, muy mal usada. Entonces, ¿en qué estamos hoy día? Estamos transformando todas las herramientas de contacto con el cliente en las herramientas más potentes de la empresa. Entonces yo lo último que alcancé a mostrar, que era el módulo de problemas masivos, no es otra cosa que ser más rápido en la respuesta hacia los clientes. Queremos que cada vez la respuesta a los clientes sea más rápida. Y en eso el sistema de información geográfico tiene que demasiado que aportar, yo diría que es la base, ¿vale? Obviamente el otro 99% piensa distinto, porque la gente que no viene del mundo de la geociencia no piensa de manera espacial. Entonces, cuando piensan en los sistemas, piensan en sistemas planos. Entonces, los pocos que se han logrado meter en esto ven el valor y cuando descubren que hoy día son tecnologías abiertas que son fáciles de implementar, como cualquier otra desde el mundo informático, las adoptan y yo creo que en un corto plazo el sistema de información geográfico va a estar, hoy día yo diría que es parte de los que están en el centro, pero yo diría que en pocos años más va a ser el motor de la base de datos de la compañía. Es decir, yo creo que no va a haber ninguna decisión que se tome en la empresa sanitaria que no pase por un sistema de información geográfica. Desde el punto de vista de nuestra especialidad, abre espacios a gente que está especializada en esto, pero también a usuarios. Cada día, esto para todas las carreras, no tan solo para los cartógrafos. Esto de los nichos de carrera yo creo que es algo que se está rompiendo, o si no se rompió hace mucho rato. Yo lo rompí desde origen y quizás por mi forma de ser cuando era más joven, quizás. Pero en el fondo, hoy día se están generando en las empresas muchos espacios para gente que sea más crítica con el dato, más que constructiva con el dato. Y nosotros tenemos las dos cosas. Nosotros somos capaces de construir el dato, pero también somos capaces de explotar ese dato. Y ahí yo creo que para los jóvenes que están escuchando, que están en esto, estudiando todavía, cuando uno se presenta en los primeros trabajos, te marca para siempre. Eso es súper importante. Entonces, si tú te presentas a tu primer trabajo y explotas la parte que a lo mejor te queda más cómoda, que es la parte que uno hace solito, calladito en el computador ahí, que trabaja con los datos, es bien difícil que alguien vea que tienes otros valores. Entonces, en esos primeros trabajos, que pueden ser varios, Fernanda, me acuerdo que le hice clase a Fernanda, así de joven es, ya ha trabajado en más trabajos que yo. Yo he trabajado en esos 5 trabajos que le mostré. Y probablemente los que están por egresar van a trabajar en muchos más trabajos. O esta lógica de entrar a una empresa y estar tantos años como me ha tocado a mí, quizás ya no se dé. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno, digamos, sea válido desde el punto de vista del trabajo? Bueno, ¿qué es lo que ofreces tú en los procesos? Y eso no es solo la especialidad. Está bien, yo soy cartógrafo, mira, yo puedo ayudarte a toda la parte de la conceptualización de la información para llegar a ciertos resultados y te puedo ayudar en todo ese proceso. Es una manera. Pero también puedo ser parte de un desarrollo mayor en donde puedo aportar desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi experiencia que puede ser muy poca, pero desde mis conocimientos,
puedo apoyar a que un proyecto sea exitoso agregando la componente espacial. Entonces, especializarse también un poco o abrirse a que uno no necesariamente va a dar una solución completa. Uno es parte de una solución. Y lo que tiene que saber hacer es cuándo, en qué momento, mostrar esa componente de esas herramientas que uno tiene. Esa es, perdóname que le haya dado una vuelta a tu pregunta, pero me pareció importante. Sí, no, muy interesante. Sí, muy cierto eso. Y bueno, y con respecto a eso mismo, Carlos, la profesora Marcela nos pregunta, dice, en relación a la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿cierto? Y esto de la industrialización 4.0, ¿cierto? El Internet de las cosas, Big Data, minería de datos, a inteligencia artificial, ¿cierto? Y todas estas tecnologías que probablemente ya mañana sean obsoletas porque va avanzando muy rápido. Eh, ¿Qué crees tú que serían las materias más esenciales hoy para afianzar el quehacer cartográfico, o sea, esa componente geoespacial que tú comentas? A ver, voy a hablar desde dos perspectivas, desde un ámbito más profesional y desde un ámbito más académico. Desde el mundo académico, yo no me complicaría mucho todavía con eso del Internet de las cosas y otros elementos que están siendo cotidianos, eh, porque todavía queda un buen tiempo para que sean masivos, todavía son muy de nicho, son accesibles a parte todavía muy pequeña de la población. Pero sí desde el punto de vista académico, eh, nos fuimos quedando atrás. Esto lo hemos conversado con los profesores. Yo en algún momento fui profesor también. En alguna parte Marcela me invitó a ser parte de un equipo con el que pensamos en cómo sería la carrera del futuro, hace harto rato ya. Y siempre poníamos de manifiesto, yo era uno de los que más manifestaba esto, en Chile hay una deformación hacia las ingenierías, es decir, poco menos, lo dijo Fernando también, poco menos que el que no es ingeniero es como que no tuviera buenas ideas. Está eso como cultura país, ¿ah? No es un problema ni de los cartógrafos ni de la región metropolitana. El país piensa y se ha enfocado en eso. Así salieron hoy día, creo que hay ingenieros en administración, ingeniero biólogo, ingeniero, oye, van a haber ingenieros profesores, así como vamos, porque en el fondo es como que valida la carrera. Entonces, abstraerse de eso, yo creo que es un error, yo creo que eso hay que retomarlo, yo creo que la carrera, si se quiere retomar o reactivar, tiene que tener un enfoque más ingeniero. Y desde el punto de vista de las tecnologías, lo que es potente hoy día, al final, es cuando yo dije, me pasó en la empresa que hacíamos herramientas y al final cuando ya la implementamos, el usuario nos decía, oye, podrían haber hecho esto y esto quedar mejor, y a veces eran cuestiones muy importantes. Acá pasa exactamente lo mismo, es decir, todos con los que a mí me tocó trabajar, hace mucho rato que tengo poca interacción con los colegas porque como no soy profesor ya no conozco a las generaciones más jóvenes, pero con todos los que me tocó interactuar, estábamos prácticamente el 100% trabajando con un sistema de información geográfico, es decir, todos nuestros conocimientos que son desde el punto de vista cartográfico, el origen, la fuente de información, los procesamientos, que está muy bien, más toda nuestra capacidad gráfica, digamos, de representar las cosas, está perfecto, pero el día uno no éramos potentes en ocupar el sistema de información geográfico. De hecho, a mí me tocó, y perdóname me extienda, cuando nosotros egresamos, había en la escuela, ya donado por INCOM, se llama en ese minuto, lo que hoy día es R Chile, había una donación de, no me acuerdo si eran 8 computadores, con plotters, con mesas digitalizadoras, con licencias de Arquinfo, y estuvieron votadas, si no me acuerdo, como 2 o 3 años, y si me apuro ahí un poquitito más. Entonces, ese tipo de cuestiones son imperdonables hoy día. O sea, que a los recién egresados no se les pregunte en qué encuentran pega para modificar las mallas, es un pecado. Y yo creo que por mucho rato, a los recién egresados, que todos encontraban pega en solamente trabajos con sistemas de información geográfica, respondimos tarde y se nos metieron en otras carreras. Pero yo creo que no es tarde. Entonces, desde el punto de vista académico, yo creo que el cartógrafo tiene que salir mucho más potente
en las tecnologías. Yo no digo que se transformen en programadores los nuevos cartógrafos, pero sí, la mayoría de las herramientas tienen lenguajes muy básicos, que hoy día en cualquier carrera que se estudie se aprenden lenguajes de programación básicos, ¿cierto? Los cartógrafos deberían salir potentes en eso. En mis tiempos de estudiante, me acuerdo que se decía, no podemos ocupar la marca de un sistema de información geográfico porque afuera, después del mercado, pueden haber muchas más. Bueno, pero estudiemos algunas, ¿ah? Las más importantes, las que tengan más presencia en Chile. Eso es lo fuerte. Y el futuro, ¿cómo lo veo desde el punto de vista de las tecnologías? O sea, créeme que para mí, que pasé todo ese proceso que tuviste, cuando yo veo que en un teléfono puedo hacer lo que antes nos costaba 10 computadores, varias workstations y como 15 personas trabajando, es emocionante, ¿ah? Entonces yo veo que eso, la tecnología ya está. O sea, en este minuto, o sea, qué duda cabe que cuando tú dices, hoy día voy a decir McLaren, y estoy seguro que en 5 minutos más me va a llegar un correo electrónico ofreciéndome cualquier cosa que se llame así, perfume, no sé, un auto quizás. Qué duda cabe que este ancho de banda que se viene va a ser, me refiero al 5G, creo que es que viene, ¿no? Va a hacer que todas las comunicaciones sean tan potentes que cualquier restricción, Fernanda, delante me dio con un palo en la cabeza cuando me dijo que todavía habían procesos que se demoraban 20 días, parece que dijiste, Fernanda, 20 horas, no sé, Una pero semana, una decía. semana. Es de loco, para mí ya no era razonable, pero bueno, todavía lo hay. Imagínate eso haciéndolo por web y con una banda ancha que te permite hacer las cosas 20, 30 veces más rápido. O sea, para nosotros, digamos, se vienen más oportunidades. Cuando yo dije que la tecnología cambió al lenguaje propietario, de lenguaje propietario a lenguaje abierto, de base de datos propietaria a lenguaje abierto, generó al final más oportunidades. Lo que todos veíamos que era que hasta aquí nomás llegamos, fue otra oportunidad. Cuando sale Google y te dice, ¿sabes qué más? Ya no tenés que esforzarte en crear. En ese minuto se hablaba de la cartografía cuando tú hablabas del plano base. Sino que va a haber todo este nuevo sistema gratuito, todo el mundo lo ve. También muchos dijimos, oye, hasta aquí no llegamos. Olvídate la cantidad de oportunidades que se abrieron. O sea, todos los que tenían proyectos más chicos, que no tenían la capacidad de hacerse cargo de una base cartográfica para su proyecto, se les solucionó el problema. Por lo tanto, se abrieron un montón de otras alternativas. Yo creo que con ese cambio tecnológico de un ancho de banda tan grande como ese y con herramientas de tan fácil acceso hoy día, yo creo que los sistemas geográficos no están exentos y obviamente los cartógrafos son parte de eso y yo creo que el futuro se viene potente en eso. Claro, de alguna forma las tecnologías o las geotecnologías son más dinámicas, son más estáticas. Entonces, en ese sentido, estamos en constante evolución y adaptándonos un poco a la tecnología, como tú bien indicas. En el chat, Virginia Sepúlveda les deja un saludo tanto a Carlos como a Fernanda. Y me quiero quedar un ratito con ella porque hay una pregunta para ti, Fernanda, sobre cuáles han sido los desafíos y también las debilidades profesionales que tú has tenido en estos años de experiencia como cartógrafa siendo mujer. Creo que eso es muy, muy interesante conocer tu opinión. Bueno, sí es relevante. Cuando comencé en la consultoría medioambiental, la mujer, o sea, yo llegué con un hijo pequeño, que eso ya era un limitante para mi jefatura. Les costó mucho poder mandarme a terreno, que era lo que yo quería. Siempre quise ir a terreno porque siempre sentí que en terreno uno aprendía mucho más que estando en el escritorio. O sea, yo puedo ver una imagen satelital y puedo determinar algo, pero no es lo mismo estar en el lugar, reconocer el entorno, ver cómo se comporta, saber cómo son los vientos, cómo corre el agua. Hay cosas que uno no las puede sacar en el escritorio. Y sí, me costó mucho que mi jefatura me autorizara o que me dejara partir a terreno, porque claramente los terrenos, sobre todo en mineras, son prolongados, o sea, son de 2 semanas estando en terreno, hay algunos que se extendían hasta un mes fuera de la casa, pero para mí nunca fue problema. Y claramente, así como lo dijo Carlos en su minuto, no depende mucho de la formación, sino que depende mucho de la persona.
también conozco muchas cartógrafas mujeres que no quieren ir a terreno, que es un tema de elección. En mi caso, yo lo tomé como, yo me quise desarrollar así, quise aprender en terreno, y sí cuesta, pero no es imposible. La otra limitancia que sí considero que un análisis muy a grandes rasgos, que la mujer, bueno, ahora ha cambiado, pero al menos de la generación de la que yo vengo, la mujer no es muy tecnológica. Le costó mucho meterse al mundo de la tecnología o de la programación, porque generalmente el hombre tiene la ventaja de que, no sé, puede jugar juegos online, reconoce lenguajes de programación o desarmar un computador o qué sé yo. A la mujer le cuesta un poco más, le costaba al menos lo que yo digo de mi generación. Pero también depende de uno, si quiere introducirse a eso, pensar, o sea, yo por ejemplo en muchos de mis proyectos aprendí a programar, tomé cursos de programación porque siempre sentí que uno tiene que ir siempre un paso más adelante de la tecnología. Pero en general yo creo que depende netamente de la persona, no depende de la carrera en sí. O sea, cuando yo entré a cartografía eran muchos hombres y éramos muy poquitas mujeres. Yo creo que éramos 4, después quedamos 2, y sí, es una carrera que parte un poquito más enfocada al hombre, pero ahí estuvimos atrincheradas con algunas compañeras para no dar el brazo a torcer. Eh, pero no, yo digo, depende mucho de un paso más adelante y estar dispuesta a, si la mandan a terreno, embarrarse hasta la rodilla, hacerlo. eh, es un tema de netamente de la persona, ¿no? Perfecto. Gracias, Fernanda. También Javier Cristóbal dice, hay una pregunta sobre un datum unificado en Chile. Bueno, ahí comentarle a Javier que sí, efectivamente estamos ya trabajando todos con SIRGAS, ¿cierto? Sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Y la idea es que todo esté homologado, todos los estudios estén homologados a ese sistema. Y claramente los planes reguladores también apuntan a realizar una cartografía, una base cartográfica con eso, con ese sistema. Bueno, como palabras de cierre, me gustaría que tanto Carlos como Fernanda nos dieran algunos mensajes de motivación a nuestros actuales estudiantes de la carrera de cartografía y geomática, considerando la experiencia que ustedes tienen. Un mensaje para ellos, para motivarlos. Estamos en un momento clave donde estamos en plena pandemia, está el avance tecnológico avanzando un montón, ¿cierto? Entonces, en función de la experiencia, en función de lo que ustedes nos han presentado, si es posible que nos puedan dar algunos comentarios a nuestros actuales estudiantes. Parto por ti, Carlos. Ya, bueno, yo iba a decir que le demos preferencia a las damas, pero ya que yo parto. A ver, es difícil, ¿ah? Yo cuando fui profesor, digamos, me preocupaba mucho de terminar las clases dando algunos consejos, porque siento que la academia es donde realmente uno se forma, aunque parezca redundante. Pero un tema relevante a aconsejar a los colegas que están a punto de egresar, sobre todo en el tiempo que están viviendo, lo quiero decir con mucha envidia. Cuando nosotros fuimos estudiantes, estaban los libros y poco más. Entonces, por lo tanto, lo que veíamos en la sala era de vital importancia. Pero hoy día existe tanta información, está cada vez más ordenada, está cada vez más accesible, que no hay que quedarse, pero de ninguna manera, con lo que pasa en la sala de clase. Eso es una parte, es una guía. De la sala de clase traten de sacar la experiencia de los profes, qué es lo que pueden aportar, hacia dónde los pueden guiar. A veces los profesores tienen mucha experiencia en algunos temas, pero en otros no, pero sí les pueden decir dónde buscar ese conocimiento. Y por lo tanto, yo diría que tan importante como la academia hoy día es la autoformación. Cuánto tú puedas conocer en paralelo a lo que estás estudiando en la sala es de vital importancia para el futuro y te puedes meter en muchas otras materias. Es un tiempo muy valioso.
Yo tuve la suerte de poder estudiar y no tener que trabajar. Tenía amigos que tenían que estudiar y trabajar. Entonces, esto que estoy diciendo probablemente para alguien que trabaje y estudie sea complejo. Pero si yo hubiese tenido acceso a más información, por supuesto que considero que hubiera salido egresado mucho mejor. Entonces, súper relevante apretar a los profes para que los guíen en donde ustedes tienen que ir a complementar. Estrujar a los profesores. Estrujar a los profes pero no para que las cosas pasen en la sala, sino además de, parte importante de eso, por supuesto, por donde tú vas guiando tu conocimiento alternativo que vas creando. De modo tal que cuando sales a trabajar, ya eres un viejo chico que ya sabes desenvolverte en ciertos ambientes, porque además de todos los conocimientos que te han entregado en la universidad, te has dado cuenta de que está el mundo. O sea, lo que te digo concretamente es, mira más allá de lo que está pasando en la universidad. Ten opinión, siempre ten opinión. Y para tener opinión hay que ilustrarse, no hay otra manera. Y la información hoy día está, o sea, ya no hay límite. Sí, hay muchos desafíos y esos desafíos sin lugar a dudas son nuevas oportunidades. Eso está muy, muy claro. Sí, muy cierto, Carlos. ¿Y tú, Fernando? Yo ya di mi charla motivacional, pero yo como experiencia puedo decir que el desarrollo que tuve como cartógrafa en la universidad fue súper importante. Siempre lo digo con algunos colegas, en la universidad aprendí a ser un poco como MacGyver, no sé, él era el que resolvía todo con alambre. Siempre consideré que podíamos hacer eso, o sea, funcionarlo, no sé, ejemplo, recibir alguna respuesta, nosotros teníamos que saber cómo poder llegar a eso, porque a veces en la época en la que yo estudié teníamos como tan pocos recursos que al final nosotros podíamos resolver todo, y eso después en la vida laboral sirve mucho. En mi caso fue muy enriquecedor el desarrollo que tuve en la universidad con gran parte de los profesores, porque gracias a ello yo creo que el mismo tema que hablaban delante de ser mujer me sirvió para hacerme muchas preguntas y para poder motivarme a aprender mucho más. Pero como lo dije, a los chicos tienen que siempre buscar soluciones, no quedarse ahí. Si salen de la universidad y no se hacen preguntas diarias, están fritos como profesionales. Sí, te da un desarrollo la carrera, pero tienes que ser más motivado a estar todos los días actualizándote, buscar. La carrera sí te da algo, una base importante, pero después lo que tú desarrolles durante tu experiencia es súper importante, lo que ellos desean hacer día a día, o sea, no quedarse siempre estancado en lo mismo, o sea, buscar, aprender, y no quedarse en el conocimiento de la universidad. Ya, yo, como te digo, ya llevo 10 años y todavía a mí me encanta, o sea, yo siento que a mí me falta tiempo para seguir buscando cosas. Pero eso más que nada, que sean curiosos, súper bien valoradas afuera. Hay mucha gente que le gusta cómo trabajan los cartógrafos, porque tienen una visión súper amplia, así que no desaprovechar eso y no dejar mal para la carrera. Sí, muy cierto. Muchas gracias, Fernanda y Carlos, por compartir sus experiencias. Sin lugar a dudas, eh, es un aporte para la formación profesional de nuestros actuales estudiantes. Y claro, nosotros, yo siempre digo que la disciplina nuestra tiene la particularidad de ser transversal a cualquier necesidad o cualquier industria, ¿cierto? Podemos ofrecer servicio en áreas forestales, mineras, zonas costeras, glaciares, volcanes, servicio público, ¿cierto? Nosotros somos como ese MacGyver que tú dices, ¿cierto? Que le presta apoyo a varias industrias, a varios sectores productivos, ¿cierto? Investigación también, academia, y eso es súper, súper relevante. O sea, se necesita y hay cartografía para mucho rato. Así que bueno, ahí también les comento que en el chat le están dejando algunos saludos, por ejemplo, el profesor Danilo Verdugo, Rodrigo Vallejo les deja
Saludos también Manuel Valderramas, así que ahí lo invito también a leer los mensajes de agradecimiento que le están dejando allí en el chat. Y bueno, ya casi finalizando, queremos invitarle a responder una encuesta de satisfacción de que la Vicerrectoría nos solicita sobre cada uno de nuestros eventos, así que me imagino que lo van a compartir ahí en el chat, justamente ahí va, para que pinchen ese link y puedan rellenar ahí esa encuesta. Y antes de finalizar, quiero dejar con ustedes al director del Centro de Vinculación con el Medio de la Facultad, el profesor Carlos Rojas Ríos, quien nos quiere dirigir algunas palabras de cierre. Adelante, director. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, primero felicitar el gran evento que ha evidenciado, ¿no es verdad?, la vida profesional en las realidades de la cartografía, tanto en el proceso, voy a decirlo con todo respeto, histórico, desde lo análogo a lo digital en los tiempos actuales, ¿no? De nuestras colegas Fernanda y Carlos. Y por supuesto, felicitar la gestión del proyecto a nuestra directora, Marcela Salinas Torres, el apoyo constante de nuestro decano Tomás Cárdenas Fincheira, y la constante y tremenda motivación que siempre Leonardo aporta. Leonardo es de los grandes postuladores de proyectos de vinculación en nuestra facultad. Así que también aprovechamos de agradecer a Leonardo con su constante motivación. Bueno, voy a decir el nombre completo con mayor respeto a Fernanda Díaz Leivas, ¿no es cierto? Y a Carlos Arias Valenzuela. Fernanda, que desde su experticia y cómo nos ha dado la muestra en la aerofotogrametría, con la realidad ambiental, planificando, ¿no es cierto?, administrando, ejecutando proyectos de análisis científico y generando datos y monitoreo de primera fuente en el medio ambiente real y en el medio ambiente antrópico también, que va en la configuración final de nuestra sociedad, ¿no? En el caso de nuestro colega Carlos, la experiencia, ¿no es verdad?, en el historial de avance tecnológico y la operatividad profesional de toda esta instrumentalidad que él nos ha dado muestra el día de hoy, desde, por ejemplo, la instrumentalidad de la georreferenciación y otras, ¿no? Y cómo hay instrumentos que ahora están resumidos todos en nuestros celulares. También nos ha dado en la última, apunté algo que dijo en la penúltima intervención, cómo, ¿no es verdad?, la gestión y los dominios y los conocimientos en sistemas y módulos de problemas masivos. Tremenda tarea, ¿no? Eso es tremendo. Profesionalmente, el manejar el concepto módulos de problemas masivos es una tarea gigante de los profesionales de los tiempos actuales, y especialmente en las geociencias, la experticia y su aplicación medioambiental, ¿no es cierto?, en las relaciones con el mundo real y fundamentalmente en la praxis sensible donde cada uno de ellos se desenvuelve. Cierro diciendo que, bueno, son nuestros profesionales que dan vida al país. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Y bueno, ya cerrando este evento, en nombre de la organizadora de este evento, nuestra doctora Marcela Salinas Torres, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y principalmente las presentaciones de estos destacados expositores en este evento. Y bueno, con esto llegamos al final de este importante encuentro. Espero que todos y todas se encuentren muy bien y muchas gracias por su valiosa participación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Nos vemos. Muchas gracias. Felicitaciones. Se cuidan mucho. Sí, muchas gracias, en No, especial a gracias. los expositores.